6:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Saludamos al doctor Víctor Manuel Álvarez, expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Bueno, se ha anunciado desde el gobierno este proceso de venta de pruebas rápidas para detectar el COVID. ¿Cuán confiables son estas pruebas? ¿Han sido verificadas? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se puede hacer? Porque habrá que hacer pedagogía también a fin de usar estas pruebas quienes no lo han hecho. Doctor Álvarez, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Mire, esto fue un clamor de los profesionales de la salud, de los investigadores, de los científicos, de los gremios, desde hace algún tiempo, debido a la debilidad que tenía y desde el inicio de la pandemia, la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública, en tener pruebas oportunas, rápidas y de detección de la pandemia del COVID, de detección del virus de SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que vamos a tener con esta nueva apertura y con la venta libre de las pruebas de diagnóstico, que son pruebas de detección de antígenos? Obviamente estas pruebas tienen un análisis y están basados en una evidencia científica donde se las ha identificado como pruebas con alta especificidad y sensibilidad, es decir, pruebas que tienen una gran capacidad de detectar de manera rápida y oportuna a las proteínas que producen o que tienen en las paredes el virus. Pasa que tengamos una detección oportuna rápida de las personas que se encuentren infectadas o se encuentran positivas, sean sanitario, el Ministerio de Salud Pública pueda tener una detección oportuna, pueda realizar una respuesta epidemiológica de la transmisibilidad con respuestas epidemiológicas adecuadas. La otra, obviamente, es una situación económica. El costo ya está. ¿Son muy eficaces o pudieran tener algún porcentaje de confusión, de falta de certeza? Bueno, ninguna prueba tiene una especificidad y una sensibilidad del 100%. Todas las pruebas tienen un cierto porcentaje mínimo, en este caso, de tener posibles resultados falsos positivos o falsos negativos. Pero la prueba de antígenos basada en evidencia científica tiene un respaldo de que tiene un alto índice de sensibilidad, es decir, estas pruebas realizadas de una manera adecuada le van a tener sobre el 95% de posibilidades de dar un diagnóstico rápido y efectivo, además de no tener una cierta dificultad en la prueba de detección de anticuerpos. Entonces, sí es necesario, sí es oportuno, y obviamente esto nos ayudará, como le dije, para la detección oportuna de los casos, y obviamente la respuesta epidemiológica que va a dar el Estado y las autoridades de la salud va a ser más adecuada, y podremos tener procesos en los cuales podamos trabajar en disminuir la transmisibilidad en ciertos sectores donde tengamos estas pruebas en un aumento exponencial o un aumento pequeño, y obviamente la respuesta va a beneficiar a la población. El costo, cuando uno tenía que, antes que viajar o que retornar al país, el costo de hacerse un PCR o una prueba rápida era alto. En este caso, la venta a los usuarios, a los pacientes, a los ciudadanos, tendrá un costo muchísimo más bajo frente a lo que costaba hacerse una prueba. Obviamente los costos disminuyen, se calcula que estarán entre los 10 y 15 dólares de las pruebas, que ya es algo accesible a la población. No, obviamente con la crisis económica que tenemos no es tampoco un costo muy bajo, y en algunos sectores de clase baja, en sectores pobres de la población,
todavía va a ser inalcanzable, pero ya está más oportuno. Hagamos historia. Iniciamos en la pandemia con unas pruebas de detección del SARS-CoV-2, el PCR. Al inicio valían $120, $130 cada prueba. Luego se hizo un nuevo avance en la tecnología y obviamente la disminución de los precios, hasta llegar a un precio de $40 a $45 que es inaccesible a la población. Pero, Miguel, esto de los costos simplemente es una de las ventajas, pero necesitamos, a más de esta apertura, un proceso en el cual la autoridad sanitaria dicte un procedimiento, una norma en la cual se garantice que la información que se tenga sobre los resultados de estas pruebas puedan llegar hacia la autoridad sanitaria y la autoridad sanitaria pueda procesarlas en ese sentido, porque no es solamente vamos a quedarnos en que la población se hace el examen, resulta positivo y ahí ya se termina el proceso. No, este proceso tiene que ser con un procedimiento rápido, adecuado, accesible a la población, con una campaña, como usted lo dice, de motivación y de educación a la población, cómo, cuándo y qué hacer cuando se tiene estas pruebas y sobre todo cuando cuando se tiene un examen positivo. Con todo este proceso, la apertura de las pruebas de diagnóstico de antígenos, obviamente va a ser en beneficio de la salud de los ecuatorianos. Porque claro, doctor Álvarez, como usted bien señala, si no hay una prueba, registro, notificación al Estado, ¿de qué va a servir? Quizás para el particular determinar que está con el COVID, pero no va a alimentar el registro oficial que permita detectar el nivel de contagios, incluso para ubicar esta situación, doctor Álvarez. Sí, este procedimiento tiene que ser acompañado obviamente con un seguimiento médico, particular o público, en el cual una vez que el paciente ha sido detectado con esta prueba de diagnóstico, con o sin sintomatología, tiene que seguir el acompañamiento de un profesional de la salud, porque necesitamos ser claros. Si no hacemos acciones de motivación, de educación a la población, también esta detección rápida de los antígenos puede ser una puerta abierta para otro proceso que es muy peligroso en la pandemia, que es la automedicación. Entonces, necesitamos tener reglas y normas claras y necesitamos sobre todo tener un proceso de promoción para el proceso de salud pública en el país. Mientras tanto, dentro de este tratamiento de la pandemia en el Ecuador, uno de los inconvenientes ha sido especialmente en las pruebas de refuerzo, el pedir a la comunidad, si hay las vacunas, si hay las dosis, ¿por qué no acometer masivamente de tal manera que suba ese porcentaje que aún es bajo frente a la primera y segunda vacuna que sí se lo hizo con éxito en el país, la tercera y cuarta de refuerzo, doctor Álvarez? Mire, la lucha contra la pandemia se basa en tres pilares. El primero es la utilización o la implementación de las medidas de bioseguridad. El segundo, obviamente, que tiene mucha importancia, el proceso de inmunización o vacunación hacia la población. Y el tercero, la detección oportuna de los casos. Entonces, si nos referimos a la campaña de vacunación, obviamente tuvimos hasta el mes de diciembre del año 2021 un pico en el proceso de vacunación. En todo este año hemos tenido un retroceso, hemos tenido una debilidad en ese sentido por falta de motivación hacia la población para que acudan a la administración de la primera dosis de refuerzo o mal llamada tercera dosis y a la segunda dosis de refuerzo, que son necesarias y fundamentales para que la vacuna lo que le da es una protección hacia el organismo para cuando usted tenga la contaminación por el SARS-CoV o por
puede evitar que este virus cause una enfermedad grave, crítica o le lleve a la muerte. Pero este proceso no es un proceso sin fin. Este proceso tiene que ser alimentado, las defensas del cuerpo, los anticuerpos, tienen que ser renovados o tienen que aumentar su concentración con la aplicación de estos refuerzos. Esto no es nada nuevo. Muchas vacunas, ya las hemos tenido y se nos ha aplicado, tienen constantemente la necesidad de ir incrementando la de los anticuerpos en nuestro organismo. Y eso se lo hace vacunación y administrándonos los procesos de inoculación de la primera dosis y segunda dosis de refuerzo. Esa es la manera con la cual nosotros podemos mantener un cuerpo con un porcentaje de defensas o de anticuerpos, valga la redundancia, para estar protegidos con el embate de este virus y de las nuevas variantes que tiene. Doctor Álvarez, ¿cómo debiera garantizarse la calidad de las pruebas cuando salen a la venta, de tal manera que sean fiables y como en toda actividad humana a veces aparecen las falsificaciones? ¿Cómo dar certeza? ¿Debiera haber alguna normativa desde el Ministerio de Salud que permita que esos registros formales salgan a la venta al público? Bueno, como todo proceso para la introducción de cualquier tipo de medicamento en el país, tiene que pasar una serie de requisitos que los norma el ARSA y que esta agencia de control tiene la obligación de mantenerlos. Primero tiene que tener un registro sanitario, tiene que cumplir todas las especificaciones técnicas basadas en una evidencia científica. Y segundo, lo más importante, no solamente debemos hacer un control de calidad previo a la presencia de estas pruebas de anticuerpos en el mercado, sino tenemos que hacer constantes pruebas de percha, que llamamos nosotros, que es decir, que de una manera aleatoria se van tomando una prueba y se le va a estándares que están solicitados en la norma, es decir, si tiene la especificidad y la sensibilidad que la norma lo permite, ya está regulada, que ya está normada en el país, y que quien tiene la responsabilidad es el ARSA. Pero nosotros siempre hemos dicho, como profesionales de la salud, como gremio, como especialistas en ese sentido, no solamente que las pruebas de detección rápida de antígenos para el COVID-19, sino tener un proceso de control post-percha. Y este el proceso de control tiene que ser obviamente programado y tiene que ser continuo para que todos los medicamentos que se encuentren a disposición del público a nivel nacional tengan este control de calidad que nosotros lo llamamos post-percha. Doctor Álvarez, con estas consideraciones se anuncia para la formalización de la venta de estas pruebas rápidas. ¿Cómo debiera hacerse pedagogía, ya no solo para que las pruebas sean confiables, sino también para el debido uso? Porque mucha gente que a lo mejor nunca se hizo una prueba tendrá que hacerlo por primera vez. Bueno, la prueba tiene un cierto proceso. Vamos a hacer rápido. Si usted va a la farmacia o al centro a donde usted lo consigue, compra la prueba, tiene que hacer, generalmente se lo hace con un hisopado nasal, tiene que hacerse un hisopado nasal pequeño, con eso le pone en un recipiente, en un tubo que viene en un dispositivo, agrega 4 o 5 gotas, que es el reactivo, y luego de un tiempo determinado, eso le pasa hacia el testigo, es decir, hacia esa famosita plaquita donde tiene dos líneas, y ahí le deposita 2 o 3 gotas y espera 15 a 25 minutos, máximo 30 minutos, y usted va leyendo el resultado. Si las 2 líneas se
son, se pintan, digamos, el resultado es positivo. Si es que se pinta una línea, obviamente es negativo, y si se pinta otra línea de otro color, eso quiere decir que la prueba es un... Necesitamos educar a la población cómo se tiene que hacer ese proceso. Segundo, cuándo tiene que hacerse. Y tercero, después de tener el resultado, qué es lo que tiene que hacer. Entonces, todo proceso en salud necesita una campaña de promoción hacia la población, una campaña de educación, que es lo que nosotros hemos dicho desde el inicio. La pandemia se la puede combatir no con acciones reactivas, sino con acciones preventivas. Y una de las acciones preventivas es la detección oportuna de los casos, y otra de los procesos que se necesita son la promoción, es decir, la educación a la población. No solamente sobre la utilización de este tipo de pruebas de diagnóstico, sino también complementando con la necesidad de mantener todavía las medidas de bioseguridad, sobre todo la utilización de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, que es importantísimo en este momento, y también la necesidad de que la población de manera responsable, solidaria y disciplinada acuda a los centros de vacunación para la inoculación de la primera dosis de refuerzo y la segunda dosis de refuerzo. Y en caso de que sea necesario, la tercera dosis de refuerzo, y así sucesivamente, para mantener este proceso de control del nivel de transmisibilidad y obviamente llegar al anhelo que tenemos todos los profesionales de salir de la pandemia y llegar a un estándar que se considera como endémico y disminuir el problema causado por esta pandemia a una epidemia y mantener un proceso de infección controlado en el país. Lo que usted ha señalado es importante, doctor Álvarez, el que siempre debiera haber una campaña de promoción de la salud, campaña preventiva, campaña de prevención de las enfermedades. Y en este caso, debido a que continuamos en la pandemia, guiar al usuario de la forma que debiera hacerse estas pruebas rápidas. Consecuentemente, aquí el Estado tiene una enorme responsabilidad. Sí, la responsabilidad es del Estado, pero también debe ser una responsabilidad compartida por todos los elementos que conformamos el país. No solamente el Estado tiene la obligación única de ser el organismo en el cual incentive o aplique estas medidas de prevención y promoción. Tenemos que ser todos, los sectores productivos, los sectores de educación, los sectores de comunicación, los profesionales de la salud, todos tenemos que mantener este grupo constante para tener un alcance hacia la población con una promoción clara, una promoción entendible hacia la comunidad sobre la necesidad de que tenemos de mantener las medidas de bioseguridad, de educarnos y obviamente tener un fortalecimiento en la lucha contra la pandemia. Pero no solamente este proceso de prevención y promoción es específico para la pandemia. Todas las enfermedades, todos los procesos que afecten al organismo del ser humano pueden ser mitigados o controlados con una campaña de promoción y prevención. Dentro de las políticas de la salud a nivel mundial, lo que se considera la base de un proceso de salud, de una política de salud, es el nivel primario, es decir, el nivel de prevención y promoción. No como lo hemos tenido aquí, el nivel de curación, el curativo. Aquí le hemos dado más impulso al curativo porque obviamente es un nivel que tiene más impacto mediático, es mucho más político y electoral. Inaugurar hospitales que al poco tiempo no tienen ni medicamentos ni insumos, que invertir en el proceso, en el nivel primario, en niveles de atención primario, donde se hace prevención y promoción. Nosotros, si activamos este proceso, obviamente vamos a mejorar la calidad de salud de los pacientes y de la población ecuatoriana, y vamos a tener a largo plazo un ahorro en la inversión de la salud, porque invertir en proceso curativo
precisamente para el Estado es mucho más alto el curar a veces de enfermedades crónicas, a veces de enfermedades que se puede prevenir, y lastimosamente por ello se evidencia la falta de medicamentos, la falta de espacio, la falta de turnos para la atención, por no acometer esto que se viene reclamando por décadas, una política de salud preventiva antes que curativa, que por cierto hay que hacerlo cuando se presentan las enfermedades, doctor Álvarez. Obviamente todo proceso, ahí tenemos que mantener los estándares en todos los procesos, pero la base es la prevención. Política en la salud, si usted tiene una política de salud sin prevención, obviamente está abriendo la puerta para que todas aquellas enfermedades prevenibles se escapen del control y afecten al ser humano y puedan producir complicaciones que a la larga van a necesitar atención en el segundo nivel y en el tercer nivel, que es de especialidad. Es mucho más caro invertir en curar a un paciente que haber prevención. En la prevención va a acciones educativas, acciones de promoción, acciones de fortalecimiento del sistema sanitario a nivel de la comunidad. Entonces, esta es una inversión que, como le digo, es una inversión muy beneficiosa, pero que lastimosamente no tiene un rédito en el sistema, en la situación mediática. No es lo mismo tomarse una foto inaugurando un centro de salud que tomarse una foto o hacer una rueda de prensa, una inauguración pomposa de un hospital de 5, 7, 8, 10 pisos, donde para inaugurar la noche anterior se ha solicitado que se presten los equipos de otros hospitales y se inaugura y al poco tiempo, como le dije, no tienen insumos, no tienen equipos, no tienen medicamentos y se convierten en elefantes blancos. Es prioridad y eso fue una de las promesas de campaña del doctor Alfredo Borrero y esperamos que siga en ese proceso en fortalecer una política de la salud basada, fortaleciendo el sistema de prevención y promoción, como nosotros llamamos el sistema de atención primaria. ¿Usted recomienda a quienes tengan dudas si está contagiado hacerse las pruebas rápidas que van a salir al mercado? Bueno, la primera recomendación, si tiene dudas, si tiene síntomas, es obviamente acudir a un profesional de la salud. El profesional de la salud le va a valorar, le va a realizar un examen físico, le va a diagnosticar y él es lo adecuado, es el que solicitaría para que se haga esta prueba de detección oportuna. Una vez que es realizado la prueba de detección oportuna, el paciente regresa a la profesión de la salud público o privado con el resultado y el profesional verá, de acuerdo a su experiencia y a su conocimiento, el tratamiento que lo va a dar. Este es el proceso ideal que se tiene que hacer. Obviamente, si es que el paciente tiene los síntomas y acude de manera privada o de manera propia hacia una farmacia y consigue la prueba, se realiza y sale positivo, es indispensable que con este resultado acuda donde un profesional de la salud para que el profesional le oriente sobre el tipo de tratamiento que lo debe tener y no realizar esa mala costumbre que tenemos los ecuatorianos, no solamente los ecuatorianos, sino es un problema a nivel mundial, que es la automedicación o acudir a un empírico para que, de acuerdo a su sustento científico, sin un sustento profesional y académico. Álvarez, expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha, muchas gracias por ilustrarnos en este tema de salud y las pruebas rápidas para detectar el COVID. Un gusto, Víctor Manuel, la atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel, por su invitación y que le vaya bien en sus vacaciones, que se las merece. Muchas gracias, muy amable. 7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y les anunciamos un análisis sobre la situación política y el rumbo que debiera tener la exigencia de liderazgo del Ejecutivo, con dos politólogos, dos académicos, el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, la Universidad Internacional, y el doctor Gabriel Hidalgo, politólogo y catedrático.
Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Esta emisora presenta el informativo de la ciudad. Doña Marta fue una de las víctimas del paro de junio en Quito. Le vandalizaron su